Que el Señor te bendiga. Hoy comenzaré un estudio sobre los mandamientos de Jesús. Así se va a llamar el tema, los mandamientos de Jesús. Vemos que Dios da los mandamientos en el monte Sinaí. Primero Dios le da los mandamientos oral, que vemos que son los 613, pero luego le da los 10 mandamientos o las 10 palabras. Vemos de que los 613 van siempre ligados a los 10 mandamientos. O sea que los 10 mandamientos es como ese sedazo para que los 613 sean cumplidos. Si uno de esos 613 mandamientos no va conforme a los 10 mandamientos, entonces son mandamientos de hombre. También vemos de que esos 613 mandamientos se dividen en mandatos, en decretos, en preceptos y en juicio. Cada uno de ellos tiene su significado. Cada uno de ellos tiene su propósito, su objetivo. Entonces, voy a comenzar hablando sobre los mandamientos de Jesús y ahí vamos a ir confirmándolo con los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel en el Sinaí, pero no al pueblo de Israel, sino que a la humanidad, porque vemos que ese es el carácter de Dios para con el hombre, para que el hombre vea y obedezca a su creador. Entonces, vamos a ver los mandamientos de Jesús. Ok. Con este estudio, vamos a ir enfocándonos en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Porque bien sabemos de que estamos en un tiempo, en el tiempo de la gracia, que es la predicación, la evangelización del mandato que Jesucristo dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también no solo predicar el evangelio, sino que enseñar todas las cosas, dijo Jesucristo, todas las cosas que yo os he enseñado. Y veremos que Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si nosotros hemos reconocido al Señor o a Jesucristo como el Señor, que murió y resucitó al tercer día, y lo reconocemos como Dios, veremos de que los mandamientos de los que Él está hablando son los mandamientos que Él ya había dado en el monte Sinaí. Solo hay que identificarlos y obedecerlos. Porque el apóstol Pablo bien claro dijo que la ley, hablando de la Torá, es buena. Y la ley es de saberla utilizar. Por lo tanto, la ley es el carácter de Dios. Ok, entonces, acá este es el orden que voy a seguir para hablar de los mandamientos de Jesús. Por ejemplo, aquí hay 10 mandamientos, no, perdón, 100 mandamientos de Jesús. Aquí encontraremos más de 100 mandamientos de Jesús que transformarán tu vida entera si los pones en práctica. Estos mandamientos de Jesús
son la fundación principal de la fe cristiana. Si no los practicamos, seremos insensatos, construyendo nuestra fe sobre la arena. Pero si lo seguimos poniendo en práctica, estaremos construyendo sobre la roca de las enseñanzas de Jesús, y nada podrá destruir nuestra fe. Ok, ahora voy a compartir pantalla y vamos a ir a la palabra de Dios. Lucas 7, 24 hasta el 27. Hablando a Jesús, dijo estas palabras: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Palabra de Jesucristo. Resalto, el que oye estas palabras mías. Jesucristo le dijo, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Jesucristo siempre obedeció la ley que ya de antemano la había mandado a esta tierra o a este sistemas. Ok, entonces se han organizado bajo diferentes categorías estos mandamientos. Algunos son más desafiantes que otros, aunque algunos mandamientos parezca muy difícil de hacer. Todo se puede cumplir por medio de la fe en Jesús. Mientras los leamos, pidámosle a Dios que nos ayude a practicar estos mandamientos. Ok, para ayudar a la lectura, estos mandamientos se han colocado en oraciones cortas, en frases cortas, para leer el texto completamente, pues entonces hay que ir al texto. Vamos a leer también Lucas 14:33. Lucas 14:33. Voy a buscar Lucas 14. Ok, estoy buscando Lucas. Ok, 14:33. Y dice de esta manera: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo, hablando Jesucristo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así es que aquí Jesucristo está dando el desafío, está aventando el desafío a cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser digno de ser su discípulo. Ok, entonces regresamos nuevamente acá y vamos a comenzar
acá está por, por categoría. La primera categoría, que son de 4 mandamientos, el tema de estos 4 es los mandamientos principales. Los mandamientos principales. Ok, entonces, aquí es donde vamos a comenzar a ver los primeros mandamientos principales. Será Mateo 22:37. 39, ok. Vamos para allá. Vamos a ir paso por paso, porque este estudio va a ser despacio, para que podamos entender la base principal, para que nuestra fe sea fundamentada. Y como ya Jesucristo lo dijo, que el que fundamenta su casa sobre la roca. Mateo 22:37. Este no tendrá pérdida. Lo vamos a leer de esta manera. Lo vamos a leer desde el 34, el gran mandamiento. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Antes de continuar, los fariseos eran los que venían a Jesús a hacerle preguntas sobre su enseñanza, porque vemos de que los fariseos tenían sus casas, que era Hillel y que era Chamay. Entonces, sus casas eran representadas en ese tiempo y vemos que Jesucristo no era de ninguna de esas casas. Por lo tanto, a él le preguntaban, ¿verdad? ¿Quién era su discípulo? ¿Quién era su maestro? ¿De dónde había salido? ¿Y con qué autoridad él decía esas palabras? Entonces vemos que el otro grupo eran los saduceos. Vemos que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, pero los fariseos sí. Y los fariseos eran los que más se apegaban a la ley de Dios. Por eso vemos que Jesús tenía muchos amigos fariseos. Iba a la casa de ellos, lo invitaban a comer y ellos le hacían preguntas, porque esa era la manera de cómo ellos aprender. Ellos buscaban la manera de tratar lo mejor, de tratar de sacar lo mejor de otro maestro. Y ellos preguntaban y respondían con una pregunta. Entonces, por eso es que vemos que acá habló con los saduceos. Entonces, vemos el 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la Torá. Vemos que ley es una traducción del griego. ¿De dónde salió? En hebreo es Torá, enseñanza, instrucción. Y podemos ver también de que lo podemos llamar manual. ¿Por qué? Porque es el manual o las instrucciones que Dios dio al ser humano para que la pueda seguir y estar cerca de su creador. Porque vemos que Dios, cuando dio los mandamientos, no solo estaba Israel, sino que también habían naciones que habían salido de Egipto, que estaban esclavos, y ellos no eran Israel, sino que ellos eran Goy, como se le llama, de otras naciones. Y la misma ley aplicó para ellos. ¿Por qué? Porque es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y él no solo dio esa ley a un grupito, él escogió a un hombre, que bien él lo dijo, porque a él le plació así, para que ese hombre sea
el portador de la semilla o de la simiente que iba a llevar hasta que esa simiente o esa semilla pues naciera, que es Jesucristo. Pero Dios no la escogió por ser la mejor, sino para que fuera un modelo y para que todas las naciones vieran a Israel ese modelo y todas hicieran conforme Dios le había dicho a Israel que hiciera. Por lo tanto, Israel es un modelo para que las naciones hicieran lo mismo. Entonces, acá cuando se pone ley, vemos que es traducción de la Torá. Ok, entonces, para ponerle a prueba. Y le preguntó, maestro, le preguntaron a Jesús, maestro, vean bien, Jesucristo no era de ninguna de esas escuelas, pero lo reconocían como maestro. Vemos que Jesucristo también enseñaba en la sinagoga. Lo reconocían como maestro porque tenía palabra. A los 12 años, él platica con los doctores de la ley, con los maestros, y ellos se maravillaban por la sabiduría, el conocimiento y la aplicación que le hacía a la ley, la aplicación correcta. Porque los fariseos, los saduceos, claro, hacían una aplicación, pero no como Jesucristo la vino a aplicar. No tenían la revelación completa. Ahora nosotros tenemos la revelación completa de cómo aplicar esa ley en el nombre de Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Eso le preguntaron. ¿Quiénes le preguntaron? Veamos acá arriba. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, ok, entonces, los saduceos ya habían quedado callados. Ahora vinieron los fariseos y le preguntaron a Jesús. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo, Jesucristo habla y dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ok, entonces le menciona corazón, le menciona cuerpo o alma y le menciona mente. Entonces, el 38 dice, este es el grande y el primer mandamiento. Fíjense bien, grande y primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo? 39. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá o la ley y los profetas. Ok, entonces, de 10 mandamientos, porque aquí lo resume en dos mandamientos. Y ya vamos a ir a ver de dónde lo resume. Eso es lo importante, de saber qué es lo que Jesucristo está resumiendo, para que no podamos equivocarnos, para que no podamos enseñar mal. Aquí no estoy hablando de salvación. Aquí no se está hablando de salvación. Aquí se está hablando de obediencia. Aquí se está hablando de carácter. Aquí se está hablando de siervos que quieran obedecer a su Señor. Ok, entonces, vamos a ir de vuelta a compartir.
en el orden que vamos a seguir. Ya leímos que el primer y gran mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y vemos el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces, voy a compartir aquí mismo. Aquí mismo voy a compartir. Voy a dejar de compartir. Está. Ahora sí. Ok, voy a compartir acá. Ok. He hecho unas presentaciones para llevar este orden. Así. Ok. La gran pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Que ya lo leímos y que... Permítanme. Ok. Ujú. A ver si no me pierdo. Ok. Aquí está. Vemos en la presentación. Vemos a alguien que está representando a Jesús y a los fariseos, saduceos y a los discípulos. Y vemos esa escena en la que Jesucristo se encuentra enseñando a quienes les interesaba aprender. Y el mandamiento principal que él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estos mandamientos nosotros deberíamos de aprenderlos de memoria, tenerlos en nuestro corazón, tenerlo en toda el alma, en todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas y en nuestra mente. Porque así nosotros vamos a poder ser buenos discípulos. Solo así vamos a poder ser buenos discípulos. Ok. Ok, acá está. Ok, ahora vamos a ver el resumen de los primeros 5 mandamientos. De los primeros que Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios. Como él se lo dijo al pueblo de Israel. Porque vemos, ¿quién era Israel? ¿O quién representaba a Israel? A Israel lo representaba un remanente. Un verdadero israelita era el que obedecía los mandamientos del Señor. Ese remanente era el verdadero Israel. No todos. Y aún el apóstol Pablo dice que el verdadero Israel no es el que lo es de sangre, sino que el que lo es del corazón. Entonces siempre sigue siendo judío o siempre sigue siendo Israel. No hay diferencia, porque la diferencia que debe ser es que debe de amar los mandamientos del Señor. Ok, entonces estos mandamientos son los que los judíos siguen. Estos son los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y el primer mandamiento que aparece es, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Ok.
Dios conduce a los israelitas fuera de Egipto. Ok, entonces, si Dios le dice a su pueblo, no te olvides que yo te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? Que no se olvidaran de dónde habían salido. ¿Por qué les está recordando? Porque el hombre se olvida fácilmente de dónde ha salido, quién es su Dios, su creador, y a dónde él estaba y a dónde está hoy. Porque cuando todas las cosas están bien, el hombre pues se siente bien. Y el hombre no agrada a Dios, sino que se agrada a sí mismo. Ok, Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud. Entonces, ¿quién está firmando acá? Yahvé. Hachén, el gran nombre. Y también le dice, tu Elohim, porque vemos que aquí aparece Elohim, el nombre de Dios o el título de Dios que aparece en la creación, el amor entrañable de Dios o el atributo de la creación en sus múltiples facetas o en sus múltiples manifestaciones. Entonces, el Señor tu Dios, el Señor, o sea, tu dueño, el que te vio, el que contestó, el que tuvo compasión, el que te estuvo cuidando todo el tiempo, el que cumplió su promesa, el que te prometió una tierra donde fluye leche y miel, el dueño de todas las cosas. Ese es Yahvé. Ese es el Señor, tu Dios. Y luego dice el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud. Tú estabas esclavo. Tú hacías ladrillo, te azotaban, te maltrataban, no eras libre. Pero un día Dios se manifestó. El gran yo soy se manifestó y les mostró señales y les mostró prodigios. Ellos vieron cómo Egipto caía, cómo Egipto cayó con las plagas y ellos no les pasó nada. Así es Dios de delicado y protector con sus hijos. Luego, Él les recuerda y que no se te olvide. Y si nosotros hacemos la aplicación de o sacar el principio de este mandamiento, de dónde Dios nos ha sacado. ¿Por qué somos tan arrogantes? ¿Por qué queremos competir con Dios? ¿Por qué queremos cambiar las cosas? ¿Por qué no queremos obedecer mandamientos? ¿Por qué queremos esquivar mandamientos? Porque no nos gustan los mandamientos, no nos gusta que nos mande, no nos gusta someternos, no nos gusta que nos señalen,
Y por eso es que tratamos de alejar, de opacar los mandamientos del Señor. Cada día debemos de recordar de dónde Dios me sacó, a dónde yo estaba. Recordar que Él vino a este mundo, murió, resucitó, nos compró, nos redimió y nos dio esperanza, nos dio ciudadanía, pacto, promesa, identidad. Y no hay que olvidarse, porque estamos perdidos en delitos y pecado. Y no hay que olvidarnos que nuestro Señor Dios nos liberó y ahora somos libres. Pero también hay que obedecerle a Él, porque Él no dio los mandamientos para discusión, para que yo los discuta. Al inicio yo dije, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de obediencia. Imagínense si Abraham se hubiera puesto a contradecirle a Dios cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a señalar. Abraham no le respondió nada, no discutió con Dios. Cuando Dios le dijo, Abraham, te vas a circuncidar. No encontramos que Abraham le dice, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? No. Abraham no le preguntó, ¿por qué? Porque él amaba y respetaba a Dios. Pero ahora en día, ¿qué? Nosotros queremos saberlo todo y comenzamos a discutir. Comenzamos a interpretar y comenzamos a negar los mandamientos del Señor. ¿A dónde vemos a Abraham discutiendo en obedecer mandamientos del Señor? Él había entendido que los mandamientos no son dados para discusión. Los mandamientos son dados para obedecer. Porque si obedecemos, no obedecemos mandamientos, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros vamos a tener consecuencias de violar la ley de Dios. Todo tiene su ley. La creación tiene sus leyes. Cada cosa tiene su ley. Y vemos que esas leyes fueron dadas desde el principio y todo se mantiene en su lugar. El mar no se sale, se mantiene en su lugar. El sol se le dio una orden, a la luna se le dio una palabra y se mantiene en el lugar donde Dios le dijo que se quedara. Dios ya vino y murió y resucitó. Todo sigue su curso. La naturaleza sigue su curso. Claro, sabemos que hay fenómenos. La tierra está sufriendo deterioro. O sea, que lleva una cuenta regresiva. Por eso es que hay a veces destrucción por la naturaleza. Pero vemos que Dios lo permite todo. Es la ley de Dios. Y asimismo para con el hombre. Dios le dice al pueblo de Israel que no se olvide. Dios le pone en la mente que se mantengan recordando de dónde habían salido. Vemos el siguiente mandamiento. Voy a poner, lo tenemos acá. Y lo podemos encontrar en Éxodos 23, donde dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba,
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ok, entonces, ¿quién está diciendo o dando esos mandamientos? Es el Señor, que lo tenemos arriba. El Señor tu Dios. Ok, entonces aquí lo podemos ver. Éxodos 23. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna, ni de lo que está arriba, ni en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, debajo de la tierra. No, ese es uno de los mandamientos negativos, donde dice, no lo harás, no lo harás. ¿Por qué Dios está recordándole? Y veamos que estos son parte del gran mandamiento. No tendrás otros dioses, no los tendrás, no te harás ídolos, ni semejanza ni alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, nuevamente, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, el segundo, desde el 3 hasta el 6. Ok, hasta el 6. Ok. No los adorarás ni les servirás, porque el Señor tu Dios, soy celoso que castigo la iniquidad. Fíjense bien esta parte. El Señor dice, todos los que adoran ídolos, les sirven, les hacen imágenes. Dice que serán castigados por esa iniquidad. ¿A quiénes? A los hijos hasta la tercera y cuarta generaciones de los que me aborrecen. Ok, si nosotros leemos bien este mandamiento, veremos de que a los que le obedecen no hay castigo, porque este castigo es a los que son aborrecedores de Dios, a los que no guardan mandamiento. Para ellos es el castigo para la tercera y cuarta generación. O sea que el que piense que lo que está pasando es por el pecado de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis ancestros, no. Aquí dice, para los que le aborrecen. Pero si nosotros guardamos mandamiento, respetamos a Dios, no tenemos dioses ajenos delante de él. Y vemos que todo lo que estorbe, impide acercarnos a Dios en el tiempo que debemos de hacerlo, ese es un ídolo. Entonces ahí es donde se debe de examinar a qué le estamos dando más tiempo. O la pregunta que se debe de hacer, ¿cuál es tu ídolo? Identifica tu ídolo, porque solo así nosotros estaremos caminando correctamente hacia la voluntad de Dios. Ya Jesucristo lo dijo, enseñen todo lo que yo les he enseñado. Y Jesucristo dijo, amarás al Señor
Esto es amar al Señor. Obedecerlo y respetarlo. Respetar sus leyes. No discutamos sus leyes. No le demos las leyes a otro. No digamos eso no es para mí. No digamos eso es para ti. Y esto no es poner carga. Esto no es poner carga. Esto no es poner yugo. Porque la ley de Dios no es carga ni es yugo. Ni tampoco es maldición. La ley de Dios es el carácter de Dios. Que Dios se ha mostrado, ha enseñado la forma cómo acercarnos a Él. Y esta es la manera de acercarnos a Dios. Al alejarnos de toda contaminación. La idolatría trae contaminación. La desobediencia al mandamiento, ese es pecado. Porque transgredir la ley de Dios es pecado. Entonces, Dios dice que Él es celoso y Él castiga. O sea, nada se quedará impune. Y aún dice que las generaciones que siguen, si no se arrepienten de su idolatría, pues ellos también serán castigados. Porque aquí es que el que desobedece, el que hace, pues se le cuenta a él. Y él es el que sufre todo castigo. El 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome el Señor en vano. El tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo tomaremos el nombre de Dios en vano? Jurando en nombre de Dios, haciendo bromas en nombre de Dios, haciendo chistes en nombre de Dios, ni aún no haciendo lo que Él manda que nosotros hagamos. Estamos tomando el nombre de Dios en vano porque le hemos creído a Él. Si hemos aceptado seguirlo a Él, pues debemos de andar como Él anduvo. Debemos de andar como Él hablaba. Debemos o escuchar como Él escuchaba. Y aquí estoy hablando de Jesús, porque Él mismo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, entonces, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjense bien. Este mandamiento se lo está diciendo al que quiere obedecer su Torah. Aquí no está mencionando ni a Judá, ni a Israel, ni a Benjamín, ni a Zabulón, a nadie, sino solo dice acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este día de reposo comenzó desde la creación. Ese fue el sexto día de la creación. Por lo tanto, eso existe antes de Israel. Existe antes de Judá. Existe antes de Abraham. El cuarto día. Y si es uno de los mandamientos, y aquí es donde él también le pone su sello. Y fíjese bien que este mandamiento, lo voy a subrayar aquí, habla de santificación. Habla de santificación. Dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí lo está indicando. Hay 6 días. Y aquí
vemos de que es Dios quien está dando el día. No es el hombre que está poniendo el día. No es el hombre quien dijo, ok, hoy vamos a descansar el séptimo día. No, no es el hombre, es Dios. Porque esta cita la saca Dios para con su pueblo, para su remanente. Al pueblo le da 6 días. ¿De qué? Para que pueda trabajar, para que pueda hacer toda su obra, para que pueda hacer todo lo que deba de hacer para sobrevivir. El 10 dice, más el séptimo día es día de reposo. ¿Para quién? Para el Señor tu Dios. El séptimo día no es para el hombre, sino que es para el Señor. No harás en él obra alguna. Aquí es donde los fariseos y saduceos, los ancianos, es donde ellos se habían equivocado. Porque para ellos todo era obra. Y toda obra, ellos era pecado hacerla. Y vino Jesucristo y él enseñó qué es lo que se debe de hacer el sábado. Vemos que hasta el día de ahora los judíos tienen más de 40 restricciones en el día sábado, para el sábado. ¿Para qué? Para no quebrantar el mandamiento. Entonces, esas eran cargas que le ponían al pueblo, eran yugos que le ponían al pueblo. Ellos no la hacían, pero sí, el pueblo la debía de hacer y contaba como mandamiento de Dios. Ese era el problema del sábado. Por eso vemos al Señor Jesucristo con toda libertad haciendo obras, porque ellos no habían entendido esa parte de las obras, porque ellos temían desobedecer el mandamiento. O sea que ellos le habían puesto como un cerco alrededor del mandamiento para no quebrantar el mandamiento. Pero ese cerco lo habían igualado a un mandamiento de Dios, pero es mandamiento de hombre. Y ese mandamiento de hombres que Jesucristo vino a quitar, a libertarnos de mandamientos, como lo dice en griego, de dogma de hombre. Por eso es que el apóstol Pablo también habla de que todas esas leyes eran basura para él. Él las desechó porque lo que traía era yugo al pueblo, al remanente. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero. ¿Por qué aquí pone extranjero? Porque la misma ley se aplica para todos. El extranjero no era judío, no era de Israel, pero si estaba contigo, el mandamiento se debía de cumplir. Porque es que hagan lo que tú haces, no tú hagas lo que ellos hacen. Y ahí es donde está la trampa de los que no quieren obedecer mandamientos. ¿Por qué digo trampa? Porque vemos que cuando son mandamientos del Señor, dicen que están abrogados. Pero cuando son mandamientos de Roma, no dicen nada. Y sí, hay que obedecerlo. Se quedan callados. Yo le hallo más lógica obedecer mandamientos del Señor que Él la dio. Fiestas del Señor. Nuevamente lo repito, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de obediencia. Estoy hablando del carácter de Dios y de lo que habló Jesucristo. No estoy hablando de salvación porque la salvación depende solo de Dios. Porque él mismo lo dijo, no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y él lo habló que no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es aparte. La obediencia y las obras son aparte. Y el apóstol Pablo bien lo decía.
Santiago también lo decía. El apóstol Pablo decía que una obra, la obra sin fe es muerta, como lo dice Santiago. Que le mostrara una fe sin obra o una obra sin fe que es muerta. La obediencia a los mandamientos es que yo ya he nacido de nuevo y yo voy a agradar a mi creador. ¿Cuál es el problema de tratar de guardar mandamientos del Señor? Eso no es esclavitud. Eso no es judaizar. Eso no es tradición de hombre. Por eso es que debemos de ponerlo serio y enseñar palabra de Dios, los mandamientos del Señor, el carácter de Dios. Por eso es que vemos que Jesucristo dijo, si ustedes escuchan y hacen estas palabras que yo les digo, serán semejantes a un hombre que construye su casa sobre la roca. Y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, extranjero que está contigo, debía de guardar mandamientos. En este caso, guardar el séptimo día. Porque aquí lo dice, acuérdate del día para santificarlo. Acuérdate. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Aquí está diciendo que Él hizo la creación. Ese día debe de recordarse lo que Dios hizo, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nosotros podemos encontrar todo en la creación. Dijo, vio y era bueno. Todo es bueno. La creación es buena. Pero el séptimo día, dijo, lo bendijo y lo santificó. Este es el mandamiento que habla de santificación. Hay otros preceptos que hablan de santificación. Entonces, debemos de prestar atención qué hacer para entrar en la santificación que Dios dice que lo hagamos o que entremos en esa santificación. Entonces, acordarse del séptimo día como está en el mandamiento, ¿eso es pecado? ¿Eso es malo? ¿Eso es ir en contra de Dios? Si el mismo Dios lo está diciendo, que se acuerde de ese día. Entonces, ¿cómo interpretamos las escrituras? ¿Cómo Dios lo dijo que nosotros lo hagamos? ¿Por qué está el mandamiento? ¿Y por qué Jesucristo está resumiendo el gran mandamiento, donde vemos los mandamientos acerca de Dios? Está incluido el séptimo día. Está incluido el sábado. Yo no le veo ningún problema. O sea, no hay ningún problema. Porque Jesucristo no dijo que no se hiciera, no se guardara, no se practicara. Los 3 años que tuvo con sus discípulos, nunca hubo una transición de día. Los 40 días que tuvo con sus discípulos, no hubo una transición de día. Él no lo dijo, no lo dejó escrito. Y entonces, ¿por qué nosotros queremos interpretar las escrituras de otra manera? Si está ahí el mandamiento de Dios. Ok. El quinto mandamiento. Vemos que ya el quinto mandamiento ya va entrando en los mandamientos de el prójimo.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vea que el quinto mandamiento es el que está entre los mandamientos, el gran mandamiento, los mandamientos grandes y luego los mandamientos del prójimo. Vemos que es como un balance que el hombre hace. ¿Por qué? Porque si ama a su padre, a su madre, está la bendición, que los días van a ser más largos. Y si su carácter es sembrado desde pequeño, él va a amar al prójimo. Y amando al prójimo va a estar exhibiendo o mostrando el amor que le tiene a Dios. El amor que le tiene a la creación, porque el cuarto mandamiento habla de que Dios hizo, Dios creó los cielos y la tierra y el mar y todos los que en él habitan. El que ama la creación de Dios, el que ama a su prójimo, está manifestando que ama a Dios, que ama a su creador, que ama a quien lo ama a él y que está correspondiendo hacia el amor, hacia Dios. Para terminar, okay, voy a compartir una página. Okay. Ok, para terminar, vemos cómo Dios ama al ser humano, porque aquí lo vamos a poner plural, porque Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo completo lo amó. Y ahí no se puede decir, amó solo a Israel. No, porque el tema principal no es Israel, es la humanidad completa, entera, sin excepción de persona. Y asimismo, como la amó, le dio oportunidad, le ha dado oportunidad. La misma palabra dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y esa esperanza es la que Dios le está dando porque aún Dios no se lo ha llevado, sino que se sigue mostrando porque el amor de Dios es grande y él desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al convencimiento, al arrepentimiento. Esto de los mandamientos no es de los hombres, sino que es Dios para con el hombre, para que el hombre tenga carácter y conozca a su creador. No hay otro mandamiento. Él no dio otros mandamientos, no hay otras dos tablas de mandamientos, no hay tabla de mandamientos para los judíos, para Israel y para los gentiles. No, es un solo Dios. Y él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues el que tenga oídos para oír, que oiga, dijo Jesucristo, y entienda que el carácter de Dios ya está fijado. Y ese carácter es que debe forjarse en todos los siervos de Dios. Hasta acá va a quedar el estudio y voy a continuar con la siguiente parte, que los otros 5 mandamientos, para luego continuar con los otros mandamientos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire desde los cielos y ponga en ti shalom.
Que el Señor te bendiga.